Efectivamente, vamos a revisar primero el caso de Kurt Martinson, joven, decimos, un hombre de 35 años, que se dedicaba a diversos trabajos dentro del área turística. Él se desempeñaba principalmente como guía dentro de esa área. Y él, como bien decía Eva, desapareció en el año 2014, durante el mes de noviembre, en el desierto más árido del mundo. Mucha atención, porque aquí tenemos que ser tan rigurosos como delicados, porque si bien las pruebas son tremendamente dicotómicas, dispares y escasas, que en algún momento este caso se llegó a cerrar para luego reabrirse en el año 2017. Hay que entender de que aquí las hipótesis son tan variadas y aquí los disparos van contra las autoridades. Se habla de un posible suicidio, cosa que por supuesto la familia descarta por de llano y completo. Se habla también de círculos de poder ligados al narcotráfico que pudieron haberse cruzado de la peor manera con las buenas intenciones de este joven de 35 años, y la verdad es que nada de eso termina pesando para una investigación rigurosa que haya entregado hasta ahora la más mínima luz de qué puede estar ocurriendo, dónde estará el cuerpo, digámoslo. Ya la familia lo da completamente como fallecido, no hay ninguna otra razón. Él no se fue por su propia voluntad, eso está más que claro. Esto es tan así de que tenemos un primer testimonio de la propia madre, donde ella de alguna manera hace un duelo interno. Ella dice: no tengo duda, mi hijo debe estar muerto, pero tengo aún la esperanza de hallar el cuerpo para darle cristiana sepultura. Atención. Ahí empecé a asumir un duelo. Asumir que ya no lo voy a encontrar y que va a ser difícil encontrarlo. Y que lo único que me interesa es encontrar un huesito. No me interesa nada más. Claro. Y poder enterrarlo y tener un lugar donde ir a verlo y decirle adiós, Kurt. No estar con esa incertidumbre que de repente, aunque yo sé que él no está, pero suena el teléfono y tú dices, ¿y será? A lo mejor ese 1%, porque siempre yo tengo un 99% de seguridad que está en otro lado, ya pasó a otro plano. Pero siempre está ese 1% y eso como de esperar. De esperanza. Quien hablaba es Ana María García, la madre de Kurt Martinson, y la verdad es que es imposible no empatizar, digamos, y uno encontrar ese desconsuelo tremenda con el que vive día a día, con un alma completamente rota, de una madre que pide lo mínimo de la prueba que dé pie a entender de que parte de los restos de este joven que estamos viendo en pantalla, ella pueda saber que finalmente cuenta con algo de él. ¿Sabes qué? Ahí es donde te das cuenta, y algo que a mí siempre me ha parecido bastante frío, que como el Poder Judicial cierra un caso, no, sabes que no encontramos culpables, no llegamos a ninguna conclusión clara con nuestra investigación, no encontramos jamás ni siquiera un cuerpo, no habían suficientes pistas, así que se cierra. Y jamás se trata de poner en el plano de la familia a la cual les pega un portazo en la cara y tiene que seguir su vida adelante sin poder encontrar los restos de una persona amada y querida, y tiene que hacer un duelo que es bastante doloroso. A mí me parece que, y peor aún, que se cierre y después se vuelva a abrir. Es que pareciera que hay un juego entre que no logran ser capaces de terminar un caso. Hay impotencia. De conseguir dar una resolución conclusiva tanto para la familia como para el Poder Judicial, sino que además lo cierran y después lo abren. Entonces me parece que ese juego macabro que tiene la justicia muchas veces termina destruyendo una familia por completo. Yo creo que el problema que hay detrás de eso, ya yéndonos al humano, porque tú tienes mucha razón, la justicia juega así siempre, de una forma muy fría, donde importan los hechos y si están bien y si no están, chao, se acabó. No, y perdóname, hay un montón de casos que no resuelven jamás y los cierran igual. Claro, la subjetividad de la persona que está detrás o las personas poco vale y poco importa realmente, y es así de crudo. Y lo que yo encuentro más terrible es ver este caso de duelos que terminan siendo patológicos, porque la incertidumbre hace que tú te quedes como
en este duelo eterno que nunca se termina de cerrar. No, bueno, ¿sabes lo que pasó? Porque la manera sana de cerrar el duelo es aceptar. Cuando uno termina aceptando, aunque duela, como lo dice la palabra, pero aceptas, ya sabes que la persona murió. Tus creencias te dirán si están al lado tuyo, tus muertos, o si están más allá, o si están en otro plano, están con Dios. Pero tú ves a esta madre y no sabe, y se conforma con encontrar un hueso. Ahora, y eso es terrible. A mí me da la sensación de que esta madre sí sabe que su hijo está muerto, dice en un 99,9%. Yo sé que él ya está en otro plano, dice. Claro, pero suena el teléfono. Lo que sí necesita, yo creo que ella es lo que necesitamos todos los seres humanos, es concretar un proceso tan doloroso como es la pérdida de un ser querido. Ni siquiera estaba diciendo que aparezcan los culpables, está diciendo que aparezca su hijo, para poder darle una sepultura digna y familiar, que insisto, es lo que todos esperamos. Es un muy conmovedor y muy potente el discurso de la mamá de Kurt. Ahora, a mí me gustaría saber, Salfate, a todos nos gustaría que nos pusieras en antecedentes. ¿Qué pasa ese día? ¿Cuándo desaparece? ¿Cuál es el entorno? ¿Cuáles son las pistas? ¿A dónde nos lleva? Etcétera, etcétera, para poder ponernos un poco en situación. Bueno, la verdad es que esto nosotros nos íbamos enterando de a poco, como piezas de un rompecabezas, a través de lo que indicaba la prensa, de lo que ciertos testigos decían una cosa que se condecía claramente con otro o contradecía versiones anteriores. Como yo les dije, en diciembre del año 2016 este caso se cierra. Un mes antes, en noviembre del año 2016, la PDI finalmente entrega un informe y se lo pasa al diario La Tercera, que lo publica relativamente en todos sus detalles, un pronóstico, completamente un informe que lleva por título El último rastro de Kurt Martinson, así es como se llama, en donde ahí hay una cronología de los hechos que ya vamos a revisar, una biografía del joven, las centenares de entrevistas que se hicieron a amigos, cercanos, personas que lo conocieron, supuestos testigos que lo vieron el día de su desaparición y que por ahí intentaron cerrar el caso, en donde culpabilizaban completamente a ciertos problemas de estrés que estaba sufriendo en este último tiempo Kurt Martinson, y que eso habría derivado un problema de características psiquiátricas que lo habían convertido en un joven perdido, sin rumbo, bastante errático en su comportamiento, que parece coincidir, ¿cierto? No hay nada definitivo, con el testimonio de un grupo de personas que él ofreció ser su guía turístico como parte de un paquete, ¿cierto?, de visitas al desierto, y de que hubo varios reclamos en su contra. Ya vamos a llegar a ese punto. Por otra parte, en el informe descubríamos que este joven tenía un sueño maravilloso, que era crear un lugar propio, turístico, libre de las ponzoñosas prácticas, según él, que se llevaban a cabo durante las veladas, durante los procesos nocturnos de los festejos en las noches del desierto, vale decir, donde había todo tipo de exceso, y él quería crear también su propio punto de encuentro de carrete, pero un carrete sano, que se moviera dentro de los marcos legales y no, como se dice, por lo menos no hay mayor antecedente de eso, que son completamente lanzados en este sector del país. Es lo que se dice, es lo que se habla, para que ustedes entiendan. Muchos lo pueden dar hasta por hecho, algunos dicen, pero obvio, sí se sabe. Pero bueno, no hay nadie procesado al respecto, no hay gente detenida, no hay hoteles, ni spa, ni centros turísticos que han sido cerrados por esas razones, así que... Pero ojo, que tengo un amigo que fue durante los años que estaba Kurt en el norte, él también era guía de otro hotel, lo conocía de vista, no tenía relación con él, pero todos los guías de los distintos hoteles se conocen, se ven posiblemente cuando termina la jornada laboral, tomándose una cerveza, una bebida, como sea. Y él decía que, claro, que en los carretes o la vida nocturna que hay en San Pedro, que es bastante extrema, no ocurre en los hoteles. Tampoco ocurre en los bares que están y que tienen que verse obligados a cerrar en alguna hora, sino que se ven en ciertos clandestinos que hay en San Pedro, y donde... San Pedro no es tan grande. No, tampoco, y todo el mundo se conoce. Entonces termina siendo... termina encontrándote con los mismos, me decía él, en estos carretes clandestinos que duran hasta altas horas de la madrugada, y las cuales pareciera que pasa de todo, pero pasa muy piola. O sea, no hay nadie que vaya y diga, oye, ¿hasta cuándo meten ruido? O llegue carabinero a decir, oye, acá están haciendo una fiesta que no está permitida, etcétera, etcétera. Claro. Ya, pero a ver, pero es que es un carrete, porque una cosa es el carrete clandestino, y hay efectivamente locales clandestinos en Santiago también, en todas partes. No tiene que estar y esto no necesariamente implica una situación de exceso
como lo que aparentemente planteaba o creía este joven Martinson, que se daban y que él quería cambiar un poco la perspectiva. Claro, limpiar esa imagen. Limpiar esa imagen. Entonces, ahí hay un elemento que no es menor, digamos, porque cuando uno habla de un carrete, y insisto, entiéndalo por favor, esté en su casa también, estamos especulando frente a los elementos que nosotros manejamos, pero si uno habla de excesos, uno tendería a pensar que esos excesos están reñidos con lo legal. Y quizás ahí tú te estás metiendo en un tema que es bastante más complejo. Está afectando a varias personas de la zona. Está pisando la cosa, está pisando callo. Yo creo que Kurt se refiere más a otro fenómeno que ocurre en San Pedro de Atacama. Repito, un montón de historias que me contaba uno de mis mejores amigos. Ya, pero todavía estamos en el marco... Claro, él me decía una cosa que es clara y yo creo que tiene que ver con eso. Hay muchos turistas que llegan a San Pedro de Atacama, de distintas partes del mundo, que posible van a estar una semana y se quedan 2, 3 años, porque se quedan pegados. Sí. Se quedan pegados por culpa de que hay un alto consumo de ciertas sustancias, como el caso también, como puede ser... O sea, tu amigo confirma... la cocaína. Él me decía, yo me tocó conocer un montón de gente que termina, que va por unos días, mochileros de distintos lugares del mundo, y que los veían 2 años viviendo ahí y viven con lo que pueden y piden plata en la calle. La gente se queda pegada. O sea, por adicción. Inevitablemente, por adicción. Entonces, por el carrete, por adicción, por la forma de vida. Más que nada como a ese tipo de limpieza, de decir, ¿por qué va a pasar en una ciudad como esta que llega un tipo, mochilea y se termina quedando acá para siempre?